Vamos entonces a comenzar. Por definición, las pymes son las micro, pequeñas y medianas empresas. Es importante destacar, por ejemplo, que existen 4.015.000 unidades empresariales. Esto es al corte de 2011. Y bueno, 57% del Producto Interno Bruto se produce a través de estos modelos de negocio reducidos o pequeños. Aquí, por ejemplo, podemos ver una gráfica comparativa que indica la cantidad de empresas o de pequeñas empresas que están disponibles en cada país. Vemos el potencial propio de nuestro país, en referencia, por ejemplo, con Brasil, Costa Rica, incluso con Panamá, ocupando en este caso el segundo lugar para la creación de pequeñas y medianas empresas. Y bueno, ¿cuáles son las oportunidades con la consolidación digital? Más del 70% de pymes surgen como resultado de la necesidad de supervivencia o como un desarrollo de negocios a través del cual se busca subsistir. Evidentemente, muchos de estos modelos de negocio están orientados a favorecer el bienestar de la familia a través de la obtención de recursos. Y bueno, la regla general es que no es posible hacer grandes inversiones, al menos en los primeros años de vida. La mano de obra calificada carece de forma recurrente el propio problema del binomio de la inversión, y muchos de estos negocios fomentan una actividad de comercio al detalle, pero no consideran que grandes jugadores están a la delantera de ellos, ¿no? Es decir, muchas de estas empresas se dedican a comercializar productos al usuario final. ¿Cuál es la importancia de la señalización digital en estas industrias? En industrias establecidas como los supermercados, los productos genéricos como en el caso de una mayonesa que a continuación vamos a ver, experimentó un crecimiento del 70% versus su colocación sin utilizarse en edición digital. Por otro lado, de manera local, Cinemex incrementó la colocación de sus alimentos en más del 40%, tiene una tasa de conversión superior a 60% para el caso de promociones. Esto es el caso específico de las promociones que muestran los New Works en estos recintos. Y bueno, en México, al menos 3% de los comercios al detalle utilizan tecnologías out of home para generar ventas o bien para apoyar un mensaje publicitario. El siguiente apartado es evidentemente el contenido. En diversos establecimientos el contenido se limita a imágenes estáticas que no llaman la atención. Sin embargo, sí se considera que cualquier incursión en señalización digital, incluso con imágenes estáticas, puede resultar más favorable que la total carencia de la misma. Por un desconocimiento generalizado, muchos contenidos no aprovechan el potencial de la resolución de los equipos. Por ejemplo, de un tiempo para acá, al no existir o no conocer la gente que existen componentes para desarrollar señalización digital, se utilizan reproductores de DVD o memorias USB con contenidos que luego se hacían funcionar en televisores Full HD. Esto evidentemente, pues, primero tenía una pérdida de calidad en cuanto al contenido, y bueno, posteriormente pues tenía un contenido estático que poco llamaba la atención. Hoy en día muchos anunciantes comprenden el medio como una ventana solo para ubicar ofertas, ignorando que se podría hacer un mix conjunto con el contenido propio como noticias, información de referencia que puede resultar interesante para el usuario. Vamos aquí a observar que existen tres líneas o componentes esenciales en toda red de señalización digital. Los componentes básicos son la instalación de digital signage, incluyen evidentemente una pantalla. Nos concentraremos para este caso de pymes específicamente en monitores de uso propio.
profesional y televisores domésticos en pantalla plana a través de una comparación donde podemos comprender un poco más a detalle de qué se trata cada una de las características propias de estas pantallas. Por otro lado, tenemos la conectividad esencial en el apartado del cableado, que nos va a permitir tener esta comunicación entre un reproductor y las pantallas como tal. Y por último, bueno, un player o reproductor digital, que será el componente restante que se debe de considerar en las instalaciones de este tipo, buscando siempre el mejor costo-beneficio. Generalmente se tiene esta pregunta de qué es lo más correcto si usar monitores o pantallas de uso doméstico. Y a menudo se comete el error de creer que un monitor profesional tiene el mismo funcionamiento para aplicaciones de señalización digital que un televisor doméstico. Aunque no se recomienda el uso de estos, es evidente que si no se puede hacer un gasto inicial fuerte, se puede resolver el tema con pantallas domésticas en una primera etapa, aunque evidentemente pues el tiempo de vida del equipo será mucho más reducido. Adicionalmente, si se usan pantallas caseras, se recomienda no usarlas en vertical, dado que las pantallas domésticas adolecen de un problema que las haría oscurecerse en la base a través del tiempo. No así si los equipos se utilizan en posición horizontal, deberían de funcionar muy bien por algún tiempo. En cuanto a las marcas más reconocidas, LG por su relación costo-beneficio, Samsung e incluso Sony cuentan tanto con una línea doméstica como una línea de selección digital. Aquí podemos ver una comparativa entre monitores de las mismas dimensiones. Una televisión de 42 pulgadas LED de última generación para uso doméstico cuesta entre 6 y 8 mil pesos. Y bueno, un monitor de uso comercial tiene un precio o un valor en el mercado entre 15 y 18 mil pesos. De bisel, digamos, tradicional, no habilitado para video wall. En otros webinars o recursos hemos abordado las características propias de un video wall. Y bueno, pues esto sirve muy bien como fundamento, punto de partida para podernos dar una idea de cuánto costaría implementar una solución a través de una o de otra pantalla, ¿no? Posteriormente tenemos aquí el apartado del cableado. El cableado tiene como característica principal llevar la señal al dispositivo. En estos momentos el cableado ha evolucionado al punto de que el HDMI es el estándar más usado, al menos para el tema de señalización digital. Comienza el uso de otras plataformas, como es el caso del DisplayPort, para aquellos que lo conozcan. Y bueno, un poco cada uno de los equipos tendrá sus propias características, pero aquí podemos ver, por ejemplo, un comparativo de las ventajas y desventajas de cada una de las interfaces. Por ejemplo, en el apartado HDMI, tenemos que, por ejemplo, podemos enviar y recibir transmisión de audio y video simultáneos, ¿no? El HDMI soporta Full HD, tiene un costo ligeramente superior a un cable a VGA por ser, digamos, más nuevo en el mercado. Y los aditamentos para hacer llegar la señal más lejos a través de HDMI generalmente tienen un costo ligeramente superior a los que son o viajan por VGA. Y bueno, tienen prácticamente el mismo propósito. Generalmente aquí la diferencia más obvia es, bueno, la posibilidad de tener una transmisión de audio sobre el mismo cable, lo que elimina o reduce en un momento dado las posibilidades de fallo.
cuanto al audio. Y bueno, pues aquí tenemos un video. Vamos entonces a reproducirlo. Yo les invito a que copien el enlace que aquí aparece. Generalmente este tipo de videos Si va, yo recomiendo que lo vean desde sus navegadores por el propio delay que se genera por el problema del internet. Este es un video de una compañía que se llama Media, es una agencia de medios de Estados Unidos, pero sirve muy bien para entender cómo funciona la señalización digital y sobre todo cómo funciona la señalización digital en un negocio pequeño a manera de un breve como manual de cuáles podrían ser las aplicaciones o los contenidos que en un momento, por ejemplo, aquí puede haber en un hospital o en un consultorio. Aquí tenemos, por ejemplo, guías para los pacientes, compartir hechos clave de salud, notificaciones de emergencia, en fin, ¿no? Aquí, por ejemplo, en el caso de educación, que podemos compartir a través de los equipos, sería eventos, ¿no? Un mapa de campus y, bueno, alertas de emergencia en el caso, por ejemplo, de incendio o de problemas que están más relacionados a las actividades diarias del campus. Vamos a volver entonces a la presentación. El reproductor es la parte más vital de todo proyecto o instalación, porque sin duda es el que va a controlar tanto los contenidos que se envían a las pantallas como las funciones con las que va a contar este sistema de señalización digital. Hoy existen una amplia variedad de empresas que muestran sus contenidos a través de un reproductor DVD o incluso una memoria USB. Esto, bueno, además de que representa un problema en cuanto al uso de sistemas mecánicos que generalmente tienen una tendencia de fallo más recurrente que un sistema de estado sólido. En la mayoría de los casos un DVD no puede suplir o abastecer una señal en Full HD. Y bueno, por otro lado, hoy gracias a la tecnología es posible administrar reproductores o contenidos de forma remota vía internet. Esto pues es también una diferencia o ventaja que se pone por encima de un reproductor casero, incluso de un Blu-ray de estos televisores Smart TV. Aquí, por ejemplo, vemos un comparativo de un reproductor de DVD básico que depende de un disco bastante económico. Esa puede ser una de sus ventajas. Y bueno, prácticamente todos los reproductores de DVD admiten formato de imagen y video, siempre que esté codificado en el lenguaje que el propio reproductor maneja, ¿no? En cuanto a sus desventajas, bueno, depende de una actualización física, que es cuando evidentemente se hace el cambio de disco. Por las propias características de este fenómeno no es posible administrarlo vía internet, y un poquito lo que les comentaba de que tiene partes mecánicas, lo que en un momento dado podría hacerlo más susceptible a tener fallos en el sistema de fibra óptica, por ejemplo, o en el sistema que hace el recorrido del disco. Y bueno, aquí tenemos un reproductor específicamente desarrollado para diseños, donde bueno, la durabilidad es superior porque está hecho para trabajar en un ambiente más hostil, ¿no? Tiene un case totalmente de metal, funciona en ocasiones con software que actúa de forma remota, que esto es una ventaja bastante interesante, o sea, es decir, que se puede enviar contenido al reproductor para que el reproductor lo reproduzca en pantallas, y esto se puede hacer desde una ubicación remota vía internet, ¿no? Otra ventaja es que soporta variedad de contenidos y reproducciones a la vez, incluso contenido de redes sociales, noticias, en fin, ¿no? Entonces se puede crear una especie como de cuadrícula a través de la pantalla donde se pueden manejar diferentes tipos de contenidos, ¿no?
En cuanto a las desventajas del player, pues tiene un costo sensiblemente mayor a un del player, pero que podría ser en un momento dado comparable incluso al costo de un par de Blu-rays, ¿no? Depende del internet para administrar los contenidos a distancia. También podemos decir que es una limitante. Y bueno, los contenidos deben de cumplir con las características de las parrillas o el formato de playlist que el propio reproductor maneja. Aquí tenemos un video de una plataforma conocida como Deneva. Nuevamente les comparto el enlace a través del chat para que lo puedan ver de sus equipos. Vamos entonces a ver también un caso de éxito proporcionado por la Asociación Mexicana de Alzheimer. En este caso de éxito resulta bastante interesante el incremento de ventas que en un momento dado experimenta la cadena y como tal el punto de venta. Vamos a verlo desde el inicio. Conclusiones o aspectos más importantes de este caso, bueno, es el evidente casi 70% de ventas. La asociación cruzada de producto con otros, que explota muy bien el uso de digitales, ¿no? Cruzada.
Y bueno, las ofertas dirigidas a un segmento genérico que no excluye Normal para el cliente no hace un sesgo exclusivo a las amas de casa. Y bueno, aquí en esta conclusión citamos un texto de la Asociación de Digital Signers. El mercado mexicano está creciendo y con él tan rápido como puede, tratando de imitar a sus hermanos mayores que ven, sueles y éxitos. Sin embargo, vale la pena ir despacio, tomarnos el tiempo y entender que existe el paso a seguir, metodologías que aprender y diseñar y consultorías que contratar con expertos a los que debemos escuchar. Este texto lo tenemos en el sitio de la Asociación de Designers por la propia relevancia que tiene, sobre todo para los usuarios PYME, que en un momento dado van a hacer una incursión con pocos recursos, en la que si todo va bien podrían esperar un evidente incremento de ventas. Y bueno, en este apartado pues me despido.